Hola. Soy Isabel, tengo 67 años. Antes de empezar con esta historia, que ocurrió aquí mismo, en mi casa o en la que yo creía que seguía siendo mi casa, quería pediros algo. Voy a compartir un momento, delicado, una de esas situaciones que te ponen a prueba. Si sentís que mi experiencia os resuena, si os sirve de algo, os pido que os suscribáis a este canal. Y dejadme un comentario, contadme desde dónde me escucháis. Saber que hay alguien al otro lado, reconforta a esta vieja que a veces se siente un poco sola. Gracias. El olor. Eso fue lo primero que me golpeó al volver a casa ese martes. No el olor familiar, el mío, el de mi hogar durante 40 años. No el ligero aroma a cera de muebles que yo misma aplicaba con mimo los viernes por la mañana, ni el perfume casi imperceptible de los lirios blancos que siempre tenía en un jarrón en el recibidor. Ni siquiera el rastro del estofado de ternera que había dejado haciéndose a fuego lento en la olla de hierro. No. Era un olor químico, agresivo, casi industrial. El olor penetrante, hiriente, de la lejía pura. Un olor a limpieza de hospital, a desinfección radical, que parecía haber blanqueado no solo los suelos, sino también el aire, los recuerdos y mi propia existencia dentro de esas paredes. Me llamo Isabel Martínez. Tengo 67 años. Y hasta hace 6 meses, vivía sola. Felizmente sola. En este piso de toda la vida, en el barrio de Salamanca, cerca del Retiro. Un piso grande, sí, herencia de mis padres, de esos de techos altos como catedrales, pasillos largos como secretos y puertas de roble macizo que cierran con un sonido tranquilizador. Lleno de los recuerdos de mi marido, Mateo, que se fue hace ya 10 años, dejándome un vacío enorme y esta casa llena de su presencia ausente. Pero era mi espacio. Mi ritmo. Mis silencios cómodos, llenos de música clásica o del pasar de las hojas de un libro. Hace 6 meses, la sinfonía de mi soledad se interrumpió bruscamente. Mi hijo Pablo y mi nuera, Valeria, tuvieron que dejar su moderno apartamento alquilado en Conde de Orgaz. Problemas económicos, dijeron. El negocio de Pablo, una consultoría tecnológica un poco etérea que yo nunca entendí del todo, había quebrado estrepitosamente. Valeria, que trabajaba en una agencia de marketing de lujo, se había quedado entre proyectos, que es la forma elegante y moderna de decir en paro, supongo. Y vinieron a mí. Como un náufrago busca una tabla. Mamá, me dijo Pablo, con esa mirada de perro apaleado que heredó de su abuelo, una mirada que siempre me desarma. Tenía 40 años, pero parecía un adolescente asustado. Es solo temporal. Te lo juro. Unos meses. 6, como mucho. Hasta que nos recuperemos. Es que, no sabemos a dónde ir. Los alquileres están imposibles. ¿Qué iba a decir? Era mi hijo. Mi único hijo. El fruto de mi amor con Mateo. Y traían consigo a mi nieta, Sofía, de 7 años. La luz de mis ojos. La pequeña que llenaba esta casa de risas los fines de semana. Claro, hijo. Faltaría más. Esta es vuestra casa. Siempre lo ha sido. Las palabras salieron solas, impulsadas por el instinto maternal, por el recuerdo de Mateo diciendo siempre, la familia es lo primero, Isabel. Lo único. Y así, mi piso silencioso, mi refugio ordenado y predecible, se convirtió en otra cosa. En un territorio ocupado. En un campo de batalla doméstico silencioso, lleno de tensiones subterráneas, donde yo era, claramente, la invitada incómoda, la intrusa en mi propio hogar. Ese día, el martes del olor a lejía, volvía de mi paseo matutino por el Retiro. Era un martes luminoso de octubre. El aire de Madrid era fresco, limpio, con ese toque dorado del otoño que tanto me gusta. Había disfrutado del sol tibio en la cara, del sonido de las hojas secas crujiendo bajo mis pies al caminar por el paseo de coches. Había tomado un café en una terraza cerca del estanque, viendo a los niños dar de comer a los patos. Me sentía bien. Tranquila. Casi como antes. Subí en el ascensor de jaula, el que tanto le gustaba a Sofía. Abrí la puerta de casa con mi llave. Y el olor a lejía me abofeteó. Me hizo retroceder un paso. Venía de la cocina. Fui hacia allí, dejando mi bolso y mi abrigo ligero en la consola del recibidor. Valeria estaba de espaldas,
fregando el suelo de damero blanco y negro de la cocina con una energía casi furiosa. Llevaba unos guantes de goma amarillos hasta el codo, unos vaqueros ajustados y una camiseta vieja de Pablo. Su pelo rubio, normalmente peinado en un moño bajo impecable, estaba recogido en una coleta tirante y desordenada. El cubo de la fregona, rebosante de agua grisácea y espuma, estaba a su lado. El suelo brillaba con una humedad agresiva. «Hola, querida», dije, intentando sonar natural, aunque el olor me picaba en la nariz y en los ojos. «¿Necesitas ayuda?» Ella se giró de golpe, sobresaltada. Su cara estaba roja por el esfuerzo, o quizás por la contrariedad. ¿Ayuda? No. Ya casi he terminado de desinfectar esto. Desinfectar. No limpiar. Desinfectar. Como si mi cocina, la cocina donde yo había preparado miles de comidas, donde había enseñado a Pablo a hacer una tortilla de patatas, fuera un foco de gérmenes. Huele, muy fuerte, Valeria, comenté, acercándome a la ventana para intentar abrirla un poco. Es lejía pura, dijo ella, escurriendo la fregona con violencia en el cubo. Es lo único que quita la grasa incrustada. Y el olor a cerrado. Mi cocina no tenía grasa incrustada. La limpiaba a fondo cada semana. Y no olía a cerrado. Olía a hogar. A mis especias. Al café de la mañana. No sabía que fueras a fregar hoy, dije. Lo hice yo el sábado. Ya, dijo ella, repasando una baldosa con saña. Pero no estaba bien. Había rincones. Y la junta de los azulejos. Estaba criticando mi limpieza. Delante de mí. En mi propia casa. Sentí una punzada de rabia, pero la reprimí. No merecía la pena discutir. Era su forma de marcar territorio. Desde que llegaron, 6 meses atrás, Valeria había emprendido una especie de cruzada silenciosa por modernizar y optimizar mi casa. Había cambiado mis cortinas de lino por unos estores minimalistas, más prácticos, Isabel, acumulan menos polvo. Había guardado mi vajilla de limojes en el fondo de un armario, demasiado delicada, se va a romper, y había comprado unos platos cuadrados, modernos, impersonales. Había reorganizado mi despensa, etiquetando cada bote con una pulcritud que me ponía nerviosa. Y ahora, atacaba mi cocina. Mi santuario. Bueno, dije, intentando cambiar de tema. ¿Y Pablo? ¿Ha salido ya? Sí, claro, dijo ella, sin mirarme. Tenía una reunión importantísima. Con unos inversores. A ver si esta vez hay suerte. Su tono era escéptico. Valeria no parecía tener mucha fe en la capacidad de mi hijo para recuperarse económicamente. Y eso me dolía. ¿Y Sofía? ¿Está en el colegio? Sí. La he dejado yo. Por cierto, Isabel, dijo, dejando la fregona y quitándose los guantes. Se apoyó en la encimera, cruzándose de brazos. Su postura era de confrontación. Tenemos que hablar de eso. ¿De qué, querida? De Sofía. De recogerla del colegio. Yo solía recoger a Sofía 2 veces por semana. Los martes y los jueves. Era nuestro pequeño ritual. Íbamos al parque, comprábamos un helado, o simplemente volvíamos a casa charlando. Desde que ellos se mudaron aquí, yo había seguido haciéndolo. Era mi pequeño espacio con mi nieta. Ya no hace falta que vayas tú a buscarla, dijo Valeria. ¿Cómo? Pero, sí, a mí me encanta. Y a ella también. A ella le encantaba cuando tenía 5 años, Isabel. Ahora tiene 7. Y sus amigas, bueno, sus amigas van con sus madres. O con sus cuidadoras jóvenes. No con. Se calló. No con su abuela vieja, terminé yo la frase. Valeria suspiró. No lo digo por eso, Isabel. Lo digo porque, bueno, porque yo ahora tengo más tiempo. Y quiero hacerlo yo. Además, así aprovecho y la llevo a sus clases de inglés avanzado, y luego a ballet. Tú vas muy despacio. Y no puedes cargar con la mochila. Me estaba llamando lenta. Incapaz. Me estaba quitando lo único que me quedaba. Mi conexión con Sofía. Pero puedo ir con vosotras, supliqué. ¿Puedo esperarla en la puerta?
No, Isabel. De verdad. No hace falta. Su tono era definitivo. Es mejor así. Más práctico. Yo me organizo. Tú descansa. Ocúpate de tus cosas. Mis cosas. ¿Cuáles eran mis cosas ahora? Leer. Pasear sola. Esperar a que ellos volvieran a casa. Sentí un nudo en la garganta. Pero asentí. No iba a discutir. No delante de ella. No iba a darle esa satisfacción. Como quieras, Valeria, dije, mi voz apenas un susurro. Si es lo mejor para la niña. Lo es, afirmó ella. Se secó las manos en un trapo. ¿Has pensado en lo que hablamos el otro día? ¿El qué? Lo de reorganizar los dormitorios. Ah. El otro frente de batalla. Mi dormitorio era el principal. Grande, luminoso, con baño incorporado y un vestidor. El dormitorio de mis padres, luego el mío y de Mateo. El dormitorio de Pablo y Valeria era el antiguo cuarto de invitados. Más pequeño, con el baño en el pasillo. No creo que sea necesario, Valeria. Estamos bien así. Nosotros no estamos bien, Isabel, dijo ella, su voz subiendo de tono. Estamos apretados. Sofía duerme en el antiguo despacho de Mateo, que es minúsculo. Nosotros apenas cabemos en el cuarto de invitados. Y tú tienes una suite para ti sola. No es justo. Esta es mi casa, Valeria, dije, y mi voz sonó más firme de lo que esperaba. Ya era tu casa, replicó ella. Ahora es la casa de todos. Y tenemos que compartir el espacio. Lo lógico sería que tú te pasaras al cuarto de invitados, y nosotros al principal. Somos una familia joven. Necesitamos espacio. ¿Y yo no? Pregunté. Yo, que llevo 40 años viviendo aquí, ¿no necesito mi espacio? Y tú necesitas estar cómoda, claro, dijo, con falsa solicitud. Y el cuarto de invitados es muy cómodo. Tiene una ventana muy bonita. Y estarías más cerca de la cocina. Como si yo fuera la cocinera. O la asistenta. No, Valeria. No voy a cambiarme de habitación. Ella me miró. Y vi en sus ojos azules un destello de furia fría. Ya hablaremos de esto con Pablo, dijo, entre dientes. Él entenderá lo que es razonable. Se dio media vuelta y salió de la cocina, dejándome sola con el olor a lejía y con una sensación de náusea. Me apoyé en la encimera. Mi casa. Mi espacio. Mi nieta. Todo me lo estaban quitando. Poco a poco. Con sonrisas falsas y argumentos prácticos. Y yo lo estaba permitiendo. Por mi hijo. Por no crear conflictos. Pero, ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo iba a dejar que me arrinconaran en mi propia vida? Miré el suelo brillante, desinfectado. Olía a hospital. A lugar ajeno. Esta ya no era mi casa. Era un lugar donde yo vivía. De prestado. Los días que siguieron a la conversación de la lejía se convirtieron en una especie de guerra fría doméstica. Valeria ya no usaba la confrontación directa, había aprendido que yo, aunque silenciosa, podía ser terca como una mula castellana. Adoptó una táctica diferente, la de la exclusión sutil, la de hacerme sentir como una invitada molesta, una tía abuela lejana a la que se tolera por caridad, pero cuya presencia interrumpe la verdadera vida familiar. Empezó por los espacios. El salón principal, donde antes yo pasaba las tardes leyendo o escuchando música, se convirtió en la oficina improvisada de Pablo y Valeria. Llenaron la mesa de centro de caoba con ordenadores portátiles, papeles, tazas de café vacías. Hablaban en voz alta por teléfono, en inglés a veces, usando esa jerga de negocios que sonaba a hueco. Si yo entraba por un libro, se callaban. Me miraban. ¿Necesitas algo, Isabel? Como si yo interrumpiera una reunión de Estado. Me retiraba a mi dormitorio, sintiéndome culpable por existir. Luego vino la comida. Valeria decidió que por salud y organización era mejor que ella planificara los menús semanales. Mis guisos lentos, mis platos de cuchara, fueron reemplazados por ensaladas con quinoa, pollo a la plancha con brócoli al vapor y bowls de cosas verdes que sabían a hierba. Todo muy sano,
sí. Y muy triste. Yo echaba de menos mis lentejas estofadas, el aroma del sofrito. Pero no dije nada. Comía lo que me ponían delante, en silencio. Incluso empezó a comprar mis cosas aparte. Un día encontré en la nevera un estante con una etiqueta, Isabel. Dentro había un yogur desnatado, una manzana y un paquete de pavo bajo en sal. ¿Y esto?, le pregunté. Ah, sí, dijo ella sin mirarme, pensé que sería más fácil para ti tener tus cosas localizadas. Así no te confundes. Me estaba tratando como a una niña. O como a una enferma con dieta especial. Y lo peor, lo que más me dolía, fue Sofía. Valeria cumplió su palabra. Ya no me dejaba recogerla del colegio. No te preocupes, Isabel, voy yo. Así aprovecho y hago recados. Intenté un par de martes acercarme al colegio a la hora de la salida, solo para verla, para darle un beso. Pero Valeria me vio. ¿Isabel? ¿Qué haces aquí? Te dije que no hacía falta. Venga, vete a casa, que hace frío. Sofía, despídete de la abuela, que nos vamos a inglés. Y se la llevaba a rastras, dejándome con la mano en el aire. Sofía me miraba con pena. Lo notaba. ¿Pero qué podía hacer ella? Era una niña. Me sentía cada vez más aislada. Más invisible. En mi propia casa. Pablo, mi hijo, no parecía darse cuenta. O no quería darse cuenta. Estaba absorto en sus problemas, en su búsqueda desesperada de financiación para su nuevo proyecto. Llegaba tarde, cenaba rápido lo que Valeria le ponía delante, y se encerraba en el despacho, el antiguo despacho de Mateo, ahora su cuartel general, hasta la madrugada. Si intentaba hablar con él, me respondía con monosílabos. ¿Estás bien, mamá? Sí. ¿Necesitas algo? No. ¿Seguro? Que sí, mamá, por favor, estoy muy liado. La única válvula de escape era hablar con Mateo. Sí, sé que suena extraño. Pero cada noche, antes de dormir, me sentaba en el viejo sillón de orejas de nuestro dormitorio, frente a su retrato, ese que le hizo un amigo pintor hace 20 años. Y le contaba. Le contaba mi día. Mis frustraciones. Mi soledad. Mateo, cariño, le susurraba al óleo. No sé qué hacer. Valeria me está borrando. Y Pablo no me ve. ¿Qué hice mal? ¿Por qué se ha vuelto así? ¿Es mi culpa? ¿Debí ser más dura con ella desde el principio? El retrato, por supuesto, no respondía. Pero su mirada serena, inteligente, parecía decirme, calma, Isabel. Piensa. Siempre ha sido la lista de los dos. Piensa. Y pensé. Pensé mucho. En las noches de insomnio, mientras oía los pasos de Valeria yendo al baño o el teclado de Pablo en el despacho. ¿Qué quería Valeria en realidad? No era solo el dormitorio principal. No era solo controlar la cocina o a Sofía. Era el control total. Quería convertir mi casa en su casa. Y a mí, en una inquilina sin derechos. O peor, en una empleada no remunerada. ¿Y por qué? ¿Por comodidad? ¿Por estatus? ¿O había algo más? Empecé a observar. Con la discreción que dan los años y el silencio. Observaba sus conversaciones telefónicas. Sus horarios. Sus gastos. Valeria, a pesar de estar entre proyectos, seguía comprando. Ropa cara online, que llegaba en cajas elegantes. Comida gourmet de tiendas delicatessen. Vino caro, no el de la bodega familiar. ¿De dónde salía el dinero? Pablo estaba, teóricamente, arruinado. Un jueves por la tarde, ocurrió el incidente. El que dio título a esta historia. Yo había preparado una merienda para Sofía. Un bizcocho de yogur, sencillo, la receta de mi madre. Sabía que a Sofía le encantaba. Lo hice a escondidas, mientras Valeria había salido a una entrevista de trabajo. Cuando Sofía llegó del colegio, la trajo Pablo ese día, milagrosamente, sus ojos se iluminaron al ver el bizcocho en la cocina. Bizcocho de la abuela, gritó, corriendo a abrazarme. SHHH, calla, que es un secreto, le dije, riendo. Le corté un trozo generoso.
Estaba devorándolo, sentada en el taburete de la cocina, cuando entró Valeria. Volvía de la calle. Traía bolsas de papel de una boutique de la calle Serrano. Su cara se contrajo al ver la escena. El bizcocho. Las migas en la encimera. Su hija comiendo algo no planificado. ¿Qué es esto?, preguntó, su voz peligrosamente tranquila. La abuela ha hecho bizcocho, mami. Está riquísimo, dijo Sofía, con la boca llena. Valeria dejó las bolsas en el suelo con un golpe seco. Se acercó a la encimera. Cogió el plato con el trozo de bizcocho a medio comer de Sofía. Y lo tiró. Entero. A la basura. Sofía soltó un grito ahogado. Yo me quedé paralizada. Valeria, exclamó Pablo, que acababa de entrar detrás de ella. ¿Qué haces? ¿Qué hago?, dijo ella, girándose hacia mí. Su cara era una máscara de furia. ¿Qué hace ella? Te he dicho 1000 veces, Isabel, que yo me encargo de la comida de la niña. Tiene sus horarios. Sus menús equilibrados. Y tú vienes aquí, a escondidas, a darle porquerías. No es una porquería, Valeria. ¿Qué es un bizcocho casero? Y a la niña le encanta, protesté, mi voz temblando de indignación. Me da igual, gritó ella. Las reglas de la comida las pongo yo. Y las reglas de esta casa, también. Te estoy harta de que te metas en todo. Harta de que vayas por libre, como si esto fuera tuyo. Es que es mío, Valeria, grité yo, perdiendo los estribos por primera vez. De esta casa es mía. Pues no lo parece, replicó ella, acercándose a mí, amenazante. Andas por aquí como Pedro por su casa. Usas la luz, usas el agua, usas la calefacción. Te servimos la comida, te lavamos la ropa. ¿Y qué aportas tú? Nada. Solo estorbas y criticas. Valeria, por favor, intentó mediar Pablo. Cállate tú, Pablo, le espetó ella. Estoy harta de esta situación. Harta de vivir de prestado y encima tener que aguantar sus manías. Se giró hacia mí de nuevo. Y lo dijo. La frase. A ver si te enteras de una vez, Isabel. Que esto no es un hotel. ¿Me oyes? No es un hotel. Aquí no se viene a gorronear y a que te lo den todo hecho. O colaboras, o te buscas otro sitio. Que esto no es un hotel, señora. La palabra señora, dicha con ese desprecio. Me quedé sin aire. Me apoyé en la mesa. Me llamó gorrón. En mi propia casa. Pablo se puso blanco. Valeria, te has pasado. Pídele perdón a mi madre. ¿Perdón? Yo, rió ella. ¿Que me lo pida ella a mí? Por tratarme como a su chacha. Cogió sus bolsas de la compra. Me voy a mi cuarto. Se me ha quitado el hambre. Salió de la cocina dando un portazo. Nos quedamos solos. Pablo, Sofía, que lloraba en silencio, y yo. Mamá, empezó Pablo. Déjalo, Pablo, dije, mi voz extrañamente calmada. El shock había dado paso a una frialdad inesperada. Tiene razón. ¿Qué?, dijo él, incrédulo. Tiene razón, repetí. Esto no es un hotel. Y yo no soy una clienta. Miré a Sofía. Ve a tu cuarto, cariño. Luego te llevo un trozo de bizcocho a escondidas. Ella asintió y salió corriendo. Pablo me miró, desesperado. Mamá, lo siento. Ella está muy estresada. Lo sé, Pablo. No te preocupes. Fui hacia el cubo de la basura. Saqué el plato con el bizcocho. Estaba intacto. Lo puse en la encimera. No se tira la comida. Mamá, ¿qué vas a hacer? Yo, dije, mirándolo. Nada. Absolutamente nada. Pero mientras limpiaba las migas de la encimera, mi mente trabajaba a toda velocidad. El plan de Mateo. La paciencia. La estrategia. Ya tenía la palabra clave. La acusación. Hotel. Gorrón. Ahora solo tenía que preparar la respuesta. Una respuesta que Valeria no olvidaría jamás.
La tensión en la casa después del incidente del bizcocho se podía cortar con un cuchillo. Valeria me evitaba. Apenas me dirigía la palabra. Si coincidíamos en el pasillo, desviaba la mirada. Pablo intentaba ser amable, excesivamente amable, preguntándome a cada rato si necesitaba algo, si estaba cómoda. Sofía me buscaba a escondidas, me daba abrazos rápidos en el pasillo y me susurraba te quiero, Abu. Pero el ambiente general era gélido. Como vivir en un iglú emocional. Yo, por mi parte, seguí interpretando mi papel. La anciana dócil, un poco despistada, resignada a su rol secundario. Comía las ensaladas de Valeria en silencio. Me retiraba a mi cuarto después de cenar. No interfería. No opinaba. Me volví transparente. Pero bajo esa superficie de calma y sumisión, mi mente era un hervidero. Que esto no es un hotel, señora. La frase resonaba en mi cabeza. Era la llave. La justificación que necesitaba para poner en marcha la segunda fase del plan de Mateo. Mateo, mi marido, además de un gran enólogo, era un hombre previsor. Obsesivamente previsor. Odiaba los conflictos abiertos, pero era un maestro de la estrategia silenciosa. En sus últimos meses, cuando ya sabía que el final estaba cerca y veía cómo Valeria empezaba a mostrar su verdadera cara, su impaciencia, su ambición desmedida, su sutil desprecio hacia mí, tuvimos largas conversaciones en la biblioteca. Isabel, me dijo una noche, mientras yo le sostenía la mano, cuando yo no esté, Valeria intentará quedarse con todo. Con la casa, con la bodega, con Pablo. Es así. Tiene un vacío interior que intenta llenar con cosas. Y tú le molestas. Porque representas lo que ella no tiene, raíces, seguridad, amor verdadero. No digas eso, Mateo. Es la mujer de nuestro hijo. Lo sé. Y por eso no podemos echarla. Pero tampoco podemos dejar que te destruya. Tienes que ser lista, Isabel. Más lista que ella. No luches. No discutas. Observa. Espera. Y cuando te dé la excusa, cuando cruce la línea, entonces, actúas. Pero no con gritos. Con hechos. Con la verdad. Y me explicó el plan. Un plan detallado, casi maquiavélico, que incluía abogados, cuentas bancarias separadas y facturas. Al día siguiente del incidente del bizcocho, llamé a don Arturo. Mi abogado. El mismo que había llevado los asuntos de Mateo. Arturo, soy Isabel. Ha pasado. Tenemos la palabra clave, hotel, punto. Entendido, Isabel, dijo su voz tranquila al otro lado. ¿Estás preparada? Sí. Creo que sí. Bien. Entonces, activamos el protocolo alquiler. A partir de hoy, empieza a recopilar. Necesitamos un mes completo de datos. Sé meticulosa. Guarda cada ticket, cada factura. Luz, agua, gas, comunidad, internet, teléfono, comida, limpieza, todo. Y necesito que me consigas, discretamente, los extractos de las tarjetas de crédito de Pablo y Valeria de los últimos 6 meses. ¿Crees que puedes? Tengo acceso online a la cuenta conjunta, dije. Mateo me lo configuró. Valeria no lo sabe. Perfecto. Descárgalo todo. Y envíamelo. Yo me encargo del resto. Y, sobre todo, Isabel, sigue siendo invisible. Ni una palabra. Ni un gesto. Deja que ella crea que ha ganado. Colgué. Y empecé mi trabajo de contable secreta. Fue revelador. Y deprimente. Durante un mes, me dediqué a observar y registrar cada gasto de la casa. Con la precisión de un auditor. La factura de la luz, disparada. Dejaban las luces encendidas, los ordenadores enchufados día y noche. La calefacción, a tope. El agua, duchas larguísimas de Valeria. Riegos automáticos del pequeño balcón que ella había llenado de plantas exóticas. El gas, lo mismo. Internet y teléfono, contrataron el paquete más caro, con todas las plataformas de streaming. Yo, que solo usaba Internet para leer el periódico y ver algún documental. La comunidad, esa era fija, pero era un gasto considerable en este edificio.
Y luego, la comida. Oh, la comida. Descargué los extractos de la tarjeta de crédito conjunta, la que Mateo había abierto para gastos del hogar y que yo apenas usaba. Y me quedé horrorizada. Valeria no compraba en el supermercado del barrio. Compraba online en tiendas gourmet. Salmón salvaje de Alaska. Quesos franceses. Jamón ibérico de bellota. Verduras orgánicas traídas de Aranjuez. Vino, compraba vino carísimo, y no el de nuestra bodega. Cada semana, el gasto en comida era astronómico. Y yo, mientras tanto, comiendo ensaladas tristes y pavó bajo en sal. Además, estaban los gastos de Valeria. Ropa. Mucha ropa. Zapatos. Bolsos. Tratamientos de belleza. Peluquería. Todo cargado a la cuenta conjunta. La cuenta que se nutría, principalmente, de los ingresos por alquiler de 2 apartamentos que Mateo y yo teníamos, y de mi pensión de viudedad. El sueldo de Pablo, cuando cobraba algo, apenas cubría sus propios gastos. Durante un mes, recopilé datos. En silencio. Guardaba los tickets en una caja de zapatos escondida en mi armario. Hacía capturas de pantalla de los gastos online. Apuntaba todo en una libreta, con fecha y concepto. Mientras tanto, seguía siendo la abuela invisible. Leía en mi cuarto. Daba mis paseos, aunque ya no iba al retiro, por si me encontraba a Valeria con Sofía. Hablaba con el retrato de Mateo. Ya falta poco, cariño, le decía. Estoy reuniendo las pruebas. Es desagradable ver cómo se aprovechan. Pero lo hago por ti. Por Pablo. Y por mí. Pablo seguía igual. Ausente. Estresado. Intentando levantar un negocio que parecía no arrancar. A veces, por la noche, lo oía discutir con Valeria en su cuarto. Susurros tensos. No llegamos, Val. ¿Has hablado con tu madre? No me atrevo. Pues tendrás que hacerlo. Un día, a finales de mes, Pablo vino a verme a mi cuarto. Estaba pálido. Mamá, dijo, sentándose en el borde de mi cama. Necesitamos, un favor. Dime, hijo. Es que este mes vamos muy justos. La tarjeta está casi al límite. Y Valeria necesita comprarle a Sofía ropa de invierno. Y también, tiene una entrevista de trabajo importante. Necesita un traje nuevo. Entiendo. Y, me preguntaba si tú podrías, prestarnos algo. O quizás, ¿podrías hablar con el gestor del fondo? El que te dejó papá. Sé que dijiste que no se tocaba, pero... Le miré. Mi hijo. Pidiéndome dinero para los caprichos de su mujer. Mientras ella me llamaba gorrón. Pablo, le dije, suavemente. El fondo no se toca. Era la voluntad de tu padre. Y la mía. Él bajó la mirada. Lo imaginaba. Pero, añadí. Quizás sí puedo ayudaros de otra manera. Sí, dijo, levantando la vista con esperanza. Sí. He estado pensando. Y Valeria tiene razón. Esta casa es muy grande. Y los gastos son enormes. Entonces, ¿te vas a mudar? ¿Al cuarto de invitados?, preguntó, ilusionado. No, Pablo, dije. No me voy a mudar. Pero sí vamos a optimizar los gastos. Como dice Valeria. Mañana por la noche, después de cenar, tendremos una reunión. Los 3. Aquí, en mi cuarto. Traeré unos papeles. Para que veamos cómo podemos organizarnos mejor. Papeles, dijo, confundido. Sí. Papeles. Números. Creo que os sorprenderán. Él asintió, sin entender muy bien. Vale, mamá. Como tú digas. Mañana. Después de cenar. Se fue. Y yo me quedé sola. Con mi caja de zapatos llena de tickets. Y mi libreta llena de cifras. La verdad. La verdad contable. El arma más silenciosa. Y la más letal. La cena del día siguiente fue tensa.
Valeria apenas probó bocado. Pablo comía con la mirada perdida. Yo comí mi insípida ensalada con calma. Cuando terminamos, recogí los platos, como siempre. Bueno, dije, secándome las manos. Si no os importa, subimos a mi cuarto. Para esa reunión que os comenté. Pablo asintió. Valeria me miró con suspicacia. ¿Reunión? ¿Sobre qué? Sobre la organización de la casa, querida, respondí, con mi mejor sonrisa de abuela despistada. Sobre los gastos. Para optimizar. Subimos. Mi dormitorio, el antiguo dormitorio principal, seguía siendo mi refugio. Amplio, luminoso, con mis muebles de siempre. Mi cama con dosel. Mi tocador de marquetería. Y el sillón de orejas de Mateo frente a la ventana. Les indiqué que se sentaran en 2 sillas que había preparado frente a mi escritorio. Yo me senté en mi silla del escritorio. Saqué mi libreta. Y un fajo de papeles. Facturas. Tickets. Extractos bancarios. A ver, empecé, poniéndome las gafas de leer. He estado haciendo números este último mes. Desde que tuvimos aquella conversación en la cocina, Valeria. Ella se tensó. Pablo me miraba, expectante. Dijiste, y con razón, que esta casa no es un hotel. Que hay que colaborar. Que los gastos son muy elevados. Sí. Y, dijo Valeria, a la defensiva. Y he calculado cuánto cuesta mantener esta casa. No hotel. Al mes. Empecé a leer de mi libreta. Luz, 380 euros. Agua, 150 euros. Gas, calefacción y agua caliente 450 euros. Comunidad de propietarios, 500 euros. Internet, teléfono y televisión, 120 euros. Seguro del hogar, 80 euros. Impuesto de bienes inmuebles, prorrateado, 250 euros al mes. María, la asistenta, 3 días por semana, 600 euros. Total gastos fijos de la casa, 2.530 euros al mes. Pablo abrió los ojos. ¿Tanto? Tanto, confirmé. Y ahora, vamos a los gastos variables. Principalmente, la comida. Cogí los extractos de la tarjeta. Este último mes, Valeria, los gastos de alimentación, incluyendo tus compras gourmet online y los supermercados, han ascendido a 1.850 euros. Eso es imposible, saltó Valeria. Yo compro con cabeza. Aquí están los cargos, dije, pasándole los extractos. Supermercado Sánchez Romero, 450 euros. Tienda ecológica, El Huerto de Lucas, 300 euros. Pescadería Coruñesas, 200 euros. Carnicería de lujo, 350 euros. Y varias tiendas online de productos delicatessen, otros 550 euros. Total, 1.850 euros. Para 3 adultos y una niña. Pablo cogió los papeles. Los miraba, pálido. Así que, continué, implacable, los gastos totales mensuales de esta casa, de no hotel, ascienden a 4.380 euros. Silencio. Y ahora, dije, cogiendo otra hoja, vamos a ver los ingresos. Mi pensión de viudedad, 1.400 euros. El alquiler de los 2 apartamentos de Mateo, 2.800 euros. Total ingresos que entran en la cuenta conjunta, 4.200 euros. Miré a Pablo. Como ves, hijo, este mes hemos gastado 180 euros más de lo que ha entrado. Pero mi sueldo, empezó a decir Pablo. Tu sueldo, Pablo, le interrumpí suavemente, cuando lo cobras, va a tu cuenta personal. Para tus gastos. Lo cual está bien. Pero no contribuye a los gastos de la casa. Y yo estoy buscando trabajo, dijo Valeria, a la defensiva. Esa ropa, esos gastos, son inversión. Para las entrevistas. Entiendo, dije. Pero mientras tanto, hay un déficit. Y eso sin contar otros gastos tuyos, Valeria, que también salen de la cuenta conjunta. Cogí otro extracto. Boutique Loewe, 650 euros. Zapatos Manolo Blahnik,
780 euros. Clínica de estética, 400 euros. Peluquería, 250 euros. Este mes, suman otros 2.080 euros. Eso es mi dinero, gritó ella. Tengo derecho. Técnicamente, dije, es dinero de la cuenta conjunta. La que se nutre de mi pensión y de los alquileres de mi marido. Es nuestro dinero, insistió. Bien, acepté. Llamémoslo, nuestro. Entonces, nuestros gastos totales este mes, casa y gastos personales de Valeria, han sido de 6.460 euros. Y, nuestros ingresos han sido de 4.200 euros. Tenemos un agujero de 2.260 euros. Este mes. Pablo se cubrió la cara. Dios mío. Así que, Valeria, dije, mirándola fijamente. Tenías razón. Esto no es un hotel. Un hotel, al menos, se paga. Esto es una sangría. Y la que está sangrando, soy yo. Ella me miró con odio. Pero no podía replicar. Los números estaban allí. ¿Y qué propones, mamá?, preguntó Pablo, desesperado. ¿Que nos vayamos? No, dije. Sois mi familia. Pero las cosas tienen que cambiar. Drásticamente. Cogí la última hoja. Era una factura pro forma, hecha por mi abogado. Como esto no es un hotel, dije, pero si compartimos un espacio y unos gastos, he pensado que lo más justo es dividir. A partir del próximo mes, los gastos de la casa, los 4.380 euros, se dividirán en 3 partes adultas. Yo pagaré mi parte, 1.460 euros. Y vosotros dos, les tendí la factura, pagaréis la vuestra, 2.920 euros al mes. La factura estaba a nombre de señor de Pablo Díaz y señora de Valeria López. Concepto: participación, gastos, hogar familiar, luz, agua, gas, comunidad, comida, etc. Importe: 2.920 euros. Valeria cogió la factura como si quemara. ¿Qué? ¿Que esto es una broma? No es ninguna broma, dije. Es optimizar. Como tú dices. Si queréis vivir aquí, bajo mi techo, estas son las condiciones. Contribuís a los gastos. De forma equitativa. Pero no tenemos ese dinero, gritó ella. Pablo no tiene trabajo fijo. Yo estoy buscando. Entonces, dije, encogiéndome de hombros, tendréis que ajustar vuestros gastos. Quizás comprar en el supermercado del barrio. Quizás menos zapatos de Manolo Blahnik. O quizás, buscar un sitio más acorde a vuestras posibilidades. Nos estás echando, sollozó Pablo. No, hijo, le corregí. Os estoy tratando como a adultos. Como a socios de este hogar. No como a huéspedes de un hotel. Ni como a niños a los que hay que mantener. Me levanté. Os dejo la factura. Tenéis hasta el día 1 del mes que viene para hacer el ingreso. O para tomar otras decisiones. Buenas noches. Salí de mi dormitorio. Los dejé allí, con la factura sobre la mesa. Con la cruda realidad de los números. Fui a la cocina. Cogí el trozo de bizcocho que había guardado. Me serví un vaso de leche. Y me senté en la oscuridad. No sabía qué pasaría. Si se irían. Si se quedarían y cambiarían. Si Pablo, por fin, abriría los ojos. Pero, por primera vez en 6 meses, sentí que había recuperado algo. Mi voz. Mi dignidad. Y mi casa. Ya no era la invitada invisible. Era la dueña. La que ponía las reglas. La que, al final, pasaba la factura. Gracias. Gracias por quedaros hasta el final. Cuando mi nuera, Valeria, me gritó que mi casa no era un hotel, sentí una humillación terrible. Pero también, en el fondo, supe que tenía razón. No era un hotel. Era mi hogar. Y yo no era una simple huésped a la que se le podía dictar cómo vivir o qué comer. Durante meses, me sentí arrinconada, invisible en mi propio espacio. Permití que cruzaran límites por miedo al conflicto, por amor a mi hijo. Pero esa frase, no es un hotel, fue la chispa que necesitaba.
Me hizo darme cuenta de que el respeto, incluso dentro de la familia, a veces necesita de límites claros. Y de facturas. No sé qué pasará ahora. Si mi hijo y mi nuera entenderán, si cambiarán, o si decidirán irse. Pero lo que sí sé es que he recuperado mi voz. He recuperado mi casa. Y he dejado claro que el amor y el apoyo familiar no pueden ser una excusa para el abuso o el aprovechamiento. Gracias por escucharme hoy. Leeré, como os prometí, cada uno de vuestros comentarios. Me da mucha fuerza saber desde qué ciudad o país me habéis acompañado. Cuidaos mucho. Y recordad siempre que vuestro hogar, vuestro espacio y vuestra dignidad no tienen precio. Pero a veces, sí tienen factura. Hasta pronto.